España prepara medidas excepcionales ante el brote de hantavirus detectado en un crucero internacional. El Ministerio de Sanidad ultima un informe jurídico para poder imponer cuarentenas obligatorias a los pasajeros que se nieguen a aislarse. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. La ministra Mónica García apela al sentido común y la responsabilidad mientras los 14 españoles afectados sean trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid después de que lleguen a Tenerife. En paralelo, varios países rastrean ya contactos estrechos ante el temor a nuevos contagios. Hay al menos 9 casos confirmados o sospechosos. No obstante, esa cifra podría ir aumentando en los próximos días por los rastreos de los distintos contactos que ha habido en la evolución del brote. Entre esos contactos previos se encuentra una azafata neerlandesa que no estaba entre los 3 casos que habían sido evacuados y que había abandonado el barco antes de toda esta crisis. En Oriente Próximo, Israel rompe la tregua y vuelve a atacar Beirut. El ejército israelí asegura haber matado a Ahmed Ali Balout, jefe de la fuerza de élite de Hezbolá, junto a otros altos mandos. Y en Bruselas, la Unión Europea sigue sin cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 25% a los coches europeos. Mientras, el Papa recibe en Italia al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en plena tensión entre Washington y el Vaticano. Vamos con la actualidad del día. Unos 40 pasajeros han desembarcado de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus tras confirmarse la primera muerte a bordo. El Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés ha informado de que los pasajeros abandonaron el MV Ondius durante una escala en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Entre los que desembarcaron se encontraba la esposa del neerlandés de 70 años que había fallecido tras enfermar durante el viaje. Posteriormente tomó un vuelo comercial a Sudáfrica, donde sufrió un colapso y falleció en el hospital. La operadora del crucero Ocean Wide Expedition solo había confirmado anteriormente que la mujer neerlandesa abandonó el barco con el cuerpo de su marido, pero no había reconocido públicamente que también desembarcaron otras decenas de pasajeros. Las autoridades de toda Europa y África están ahora localizando a todos los pasajeros que han abandonado el barco en diversas escalas, incluida la última en el territorio británico de ultramar. Mientras tanto, las autoridades españolas afirmaron que sus 14 ciudadanos a bordo del buque serán trasladados a Tenerife antes de ser transportados a la capital, Madrid. A continuación, permanecerán en cuarentena durante 45 días en el centro de aislamiento más avanzado de España y serán examinados periódicamente para detectar cualquier rastro del virus antes de recibir el alta. Las autoridades han confirmado que al menos hay 5 personas infectadas por hantavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Washington y Teherán han mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, lo que sugiere que un acuerdo de paz podría estar cerca. La última declaración de Trump contrasta radicalmente con sus comentarios anteriores cuando amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si Teherán no aceptaba un acuerdo. El gobierno de Irán aún no ha respondido a la nueva propuesta de Estados Unidos. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró a medios locales que la propuesta está siendo estudiada y que Teherán comunicaría su postura a Pakistán. Ahora nos va bien, ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar otro gran paso. Pero dicho esto, ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo. Señor presidente, ¿hay un plazo para Irán? Nunca hubo un plazo, pero se alcanzará. Aunque el alto el fuego entre ambas partes sigue vigente, sigue siendo frágil. El miércoles, el ejército estadounidense disparó contra un petrolero con bandera iraní en el Golfo de Omán cuando intentaba navegar hacia puerto. Mientras tanto, los buques siguen bloqueados en el Golfo Pérsico ya que no pueden atravesar el estrecho de Hormuz. Marco Rubio se reúne con el Papa León XIV para limar asperezas entre Donald Trump y el pontífice. El viaje del secretario de Estado estadounidense se ve ensombrecido por un nuevo ataque verbal de Trump contra el Papa, a quien acusa de aceptar el programa nuclear iraní. El Papa ha respondido así. Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad. La Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares y sobre eso no hay ninguna duda. Esta es la segunda visita de Marco Rubio al Vaticano en un año.
Rubio, católico practicante, tratará de salvar la brecha entre Washington y Roma en lo que respecta a la guerra con Irán. Es un viaje que teníamos planeado desde hace tiempo. El presidente ha dicho que Irán no puede dotarse de armas nucleares porque las utilizaría contra lugares donde viven muchos católicos, cristianos y otras personas. Marco Rubio se entrevistará con Prevost y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para abordar diferentes temas, desde la situación en Cuba hasta la guerra en Oriente Medio, cuya escalada ha provocado una división profunda entre el electorado católico a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. León XIV ha reiterado su llamamiento a la paz y al diálogo en la guerra en Irán. La legítima defensa siempre ha sido tradicionalmente admitida por la Iglesia, pero desde el inicio de la era nuclear, todo el concepto de la guerra debe reevaluarse a la luz de los tiempos actuales. Y siempre he creído que es mejor entablar un diálogo en lugar de recurrir a las armas y apoyar a la industria armamentística. El viernes, Marco Rubio se reunirá con la primera ministra Giorgia Meloni y con el ministro de Exteriores Antonio Tajani para abordar la cuestión de las tropas estadounidenses en Italia y el uso de las bases militares. Un grupo de ataque de un portaaviones francés se está desplazando al sur del Canal de Suez y hacia el Mar Rojo en preparación para una posible misión como parte de un plan defensivo para el estrecho de Hormuz liderado por Francia y Reino Unido. Las fuerzas francesas anunciaron el miércoles que el reposicionamiento del portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle es la última etapa de un despliegue en Oriente Medio. La maniobra sitúa al único portaaviones de Francia más cerca del cuello de botella del Golfo Pérsico, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial y donde Irán ha paralizado el tráfico comercial desde principios de marzo. La coalición más amplia de Hormuz fue constituida por Francia, Gran Bretaña y más de 50 naciones. Sin embargo, el coronel Guillaume Bernet, portavoz del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, subrayó que la coalición no comenzará a operar hasta que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, la amenaza para la navegación debe reducirse y la industria marítima debe sentirse lo suficientemente segura como para utilizar el estrecho. Y en segundo lugar, cualquier operación requeriría el acuerdo de los países vecinos. El Charles de Gaulle transporta una veintena de aviones de combate Rafale y está escoltado por 8 fragatas. Israel atacó Beirut este miércoles por primera vez desde que se acordó un alto el fuego con Hezbolá. El ataque aéreo alcanzó los suburbios del sur de la ciudad, donde tiene su base el grupo militante armado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que había probado personalmente el ataque, que tenía como objetivo a un comandante de la fuerza de élite chií, Redouan. Los medios israelíes informaron de que el comandante murió en el ataque, aunque no hubo confirmación inmediata por parte del ejército israelí ni de Hezbolá. El miércoles, los bombardeos israelíes dejaron 4 muertos, entre ellos 2 mujeres y un anciano, en la localidad de Zelaya, en el sur del Líbano, según informó el Ministerio de Sanidad libanés. El ejército israelí, por su lado, aseguró que Hezbolá había lanzado drones explosivos y cohetes contra soldados israelíes en el sur del Líbano, dejando 7 heridos. El alto el fuego en el Líbano ha servido de base para una tregua más amplia entre Estados Unidos e Irán, siendo el cese de los ataques israelíes en el Líbano una exigencia clave en Irán. Tras el fin de los bombardeos israelíes y mientras se mantiene una situación de hambruna generalizada sin casi servicios públicos, los supervivientes de Gaza se enfrentan ahora a una habitual y previsible consecuencia bélica, la insalubridad y las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud alerta de que ha registrado más de 17.000 infecciones por contacto con roedores y sus parásitos, que campan a sus anchas entre la destrucción y la basura generalizada. Maha Sharaf, una de las muchas gazatíes desplazadas, nos atiende dentro de su tienda en el sur de la franja. Asegura que la situación de insalubridad es como vivir otra guerra, que está rodeada de ratas y serpientes y que no puede dormir en toda la noche por el miedo a que se le cuelen en la tienda. Maha recuerda además que siguen sin agua y comida suficiente.
Las ruinas del 60% de las edificaciones bombardeadas en Gaza son caldo de cultivo para estas condiciones posbélicas. Abdullatif Hassoun es otro desplazado de Han Yunis, al sur del enclave enclaustrado. Asegura que su hijo pequeño estuvo enfermo 3 días tras la mordedura de un roedor y que tiene pánico ante la subida de las temperaturas en verano, las cuales aumentarán la insalubridad, y que no puede permitirse comprar pesticidas. Los equipos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU son los encargados de documentar esta propagación de roedores y parásitos en las zonas de desplazados. Mutasim al-Nakala, otro refugiado de la ciudad de Gaza, dice que no son solo ratas, sino también una plaga de comadrejas las que no les dejan ni sentarse en sus tiendas. Dice que las trampas no funcionan y que necesitarían veneno para esparcir entre el paisaje en ruinas que es ahora la Franja de Gaza. La acumulación diaria de aproximadamente 1.300 toneladas de basura, sumada a las enormes cantidades de escombros, favorece esta propagación de roedores y dificulta el acceso a sus nidos. Alrededor de 1,4 millones de personas desplazadas viven en tiendas de campaña o refugios temporales en estas condiciones, a pesar del acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre de 2025, que mantiene restricciones a la entrega de ayuda esencial. Las Naciones Unidas han instado a Israel a liberar de inmediato a 2 activistas detenidos en una flotilla de ayuda con destino a Gaza y han exigido una investigación sobre las denuncias de que han sido objeto de graves malos tratos. El ciudadano español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila, que se encuentran recluidos en una prisión de Ashkelon, formaban parte de las decenas de activistas de una flotilla con destino a Gaza interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a la costa de Grecia el pasado jueves. Según un comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Israel debe liberar de forma inmediata e incondicional a los miembros de la flotilla global Sumud que fueron detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel, donde siguen recluidos sin cargos. Los representantes de ambos activistas han acusado a las autoridades israelíes de maltratar a los 2 hombres que llevan 6 días en huelga de hambre. Por otra parte, la flotilla global Sumud anunció que la madre de Ávila falleció mientras él se encontraba en prisión. Los barcos de la flotilla zarparon desde Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino devastado por la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Hungría había devuelto el dinero en efectivo y el oro incautados a los empleados de un banco estatal ucraniano. En marzo, la policía húngara detuvo un convoy de furgones blindados cerca de Budapest, incautando millones en efectivo y 9 kilos de oro. Las autoridades húngaras abrieron entonces una investigación por blanqueo de capitales, al sospechar que los fondos podrían estar vinculados a actividades delictivas. El primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, ordenó al gobierno retener el dinero en efectivo y el oro durante un máximo de 60 días mientras se llevaba a cabo la investigación. Sin embargo, los abogados que representan al banco y a sus empleados sostienen que los vehículos ucranianos realizaban un traslado rutinario de Austria a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, acusó a Hungría de secuestro y terrorismo de Estado. Zelensky ha declarado ahora que la liberación de los activos supone un paso importante en las relaciones con Hungría. La defensa europea está entrando en una fase de aceleración. Los expertos subrayan que hay que hacer hincapié no solo en la tecnología y los recursos, sino también en la rápida adaptación y la superación de obstáculos burocráticos. En la conferencia de FEA celebrada en Atenas, se destacó que la eficacia depende de la coordinación entre la OTAN y la UE, así como de la capacidad industrial. No es ningún secreto que la inversión y el desarrollo europeos van a la zaga de los Estados Unidos, pero no creo que eso sea un problema, ya que estamos viendo un aumento del gasto por parte de los países europeos. Realmente quieren invertir en innovación, en materia de defensa, y desde la perspectiva de la organización diana de la OTAN, veo ingenio europeo y veo grandes innovaciones en toda Europa. Cada año mejoramos la calidad, novedades de nuestros innovadores de toda Europa, así que creo que es fantástico, pero es un aprendizaje compartido, y por eso en la OTAN nos gusta tanto Diana. Podemos aprender de Estados Unidos y Canadá, pero ellos también pueden aprender de Europa. Según los expertos, la burocracia es un obstáculo clave para la tan necesaria aceleración de la producción de defensa europea. La clave está en asegurarnos de que nuestro ritmo de innovación no se vea frenado por las trabas burocráticas. Esto es algo realmente crucial y tenemos mucho que aprender de la experiencia ucraniana, que ha demostrado una capacidad muy sólida para modernizarse e innovar.
Europa está intentando dar un difícil salto hacia el rearme tras décadas de reducción de la inversión en defensa. El objetivo es recuperar rápidamente el terreno perdido, pero la industria de defensa necesita tiempo para reconstruirse, según destacaron representantes del sector y funcionarios gubernamentales en la conferencia de FEA. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Las capitales europeas no han logrado proporcionar medidas específicas para proteger a los hogares y las empresas afectados por el aumento de los precios de la energía, declaró el subdirector del Fondo Monetario Internacional al programa Europe Today de Euronews. Instó a los Estados miembros a centrarse en soluciones concretas para los más vulnerables. Los gobiernos lo están intentando. Suele ser una mezcla de políticas buenas y malas, pero la mayoría de los gobiernos, de una forma u otra, han intervenido en los precios de la energía, lo cual no es como debería ser. Si la situación continúa, tendremos que actuar de forma más específica. Según el FMI, los precios del petróleo se han disparado en torno a un 70%, mientras que los del gas en Europa se mantienen aproximadamente un 45% por encima de los niveles previos a la guerra. Aunque menos graves que la crisis de 2022, se espera que las subidas sigan lastrando considerablemente el crecimiento. En la actual crisis energética, el FMI señaló que el 33% de las subvenciones a la electricidad, si no se orientan de forma específica, podrían ir a parar al 20% más rico de la población, frente al 11% destinado a los más pobres. Esta brecha es aún mayor en el caso de los subsidios a los combustibles para el transporte, que según el FMI podrían beneficiar en un 34% a los hogares más ricos. El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea no lograron alcanzar un acuerdo sobre la eliminación de los aranceles de la Unión Europea a los productos industriales estadounidenses, tal y como se acordó en el acuerdo de Turnberry alcanzado el verano pasado. Este revés se produce apenas unos días después de que Estados Unidos intensificara la presión sobre los negociadores europeos al amenazar con imponer aranceles del 25% a los automóviles de la Unión Europea, superando así el límite máximo del 15% de los aranceles estadounidenses sobre los productos de la Unión Europea acordado el verano pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Escocia. A pesar del fracaso de la ronda de conversaciones, la presidencia chipriota, en representación de los Estados miembros de la Unión Europea, afirmó que las conversaciones habían generado un impulso positivo. Un diplomático de la Unión Europea declaró a Euronews que el objetivo de las conversaciones era principalmente que ambas partes expusieran sus posiciones políticas y que se esperaban negociaciones técnicas en una fase posterior. El Parlamento ha incluido sólidas salvaguardias en el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, aunque los Estados miembros no respaldan todas ellas, a pesar de estar de acuerdo en general en la necesidad de proteger el acuerdo frente a futuras amenazas de Trump, como las relativas a los automóviles de la Unión Europea o a Groenlandia a principios de este año. Los negociadores tienen ahora prevista una nueva ronda de conversaciones para el 19 de mayo. Este jueves se celebra la votación en las elecciones locales y regionales del Reino Unido que podrían suponer un duro golpe para el primer ministro Keir Starmer. Las elecciones locales suelen centrarse en cuestiones como la recogida de basuras, pero los oponentes de Starmer han calificado la votación de este jueves como un referéndum sobre el primer ministro del Partido Laborista de centro-izquierda. Los votantes elegirán a unos 5.000 concejales locales y a un puñado de alcaldes en toda Inglaterra. Mientras tanto, en Escocia y Gales los votantes elegirán a sus asambleas regionales, que regulan muchos aspectos de su vida, ya que todos los escaños parlamentarios están en juego. Luke Trill, de la empresa de sondeos More in Common, cree que estas elecciones probablemente asistirán al colapso total del tradicional sistema bipartidista dominado durante décadas por los partidos laborista y conservador. Se espera que el gran ganador sea el partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, que busca votos con un mensaje antisistema y anti-inmigración. También se prevé que el principal partido de la oposición, el Partido Conservador, pierda terreno, mientras que se espera que los liberaldemócratas de centro y pro-europeos, así como los verdes, obtengan varios avances. Las urnas cerrarán a las 10 de la noche, hora continental, y es probable que los resultados se den a conocer el viernes por la tarde. Portugal ha consumido todos sus recursos naturales disponibles para este año. Esto significa que si todas las personas del planeta vivieran como un ciudadano portugués medio, la humanidad precisaría de casi 3 planetas para satisfacer su necesidad anual de recursos.
Los datos publicados por la Asociación Cero indican que Portugal ha mejorado ligeramente su huella ecológica en comparación con 2025, año en el que agotó todos sus recursos a fecha de 5 de mayo. Cero afirma que este desequilibrio medioambiental está vinculado al modelo portugués de producción y consumo y señala a la alimentación y el transporte como los principales culpables. También destaca que en 2026 la deuda medioambiental del país fue similar a la registrada en 2022 y 2023. El resultado sitúa a Portugal más o menos en la media de los países de la Unión Europea, que este año alcanzaron el 3 de mayo su día de la sobrecapacidad de la tierra, lo que significa que agotaron sus recursos naturales. El consejero de la Unión Europea del gobierno catalán, Jaume Duch, ha declarado a Euronews que a la hora de adoptar una postura frente a las críticas de Washington, España se muestra más firme en su posición que la Unión Europea. Duch, que actúa como enlace entre Bruselas y Barcelona, afirmó que Madrid ha sido, citando textualmente, inteligente al analizar la situación en lo que respecta al presidente Donald Trump, incluido el conflicto en Oriente Medio. Fuimos de los primeros en criticar este conflicto o la forma en que se ha desencadenado o se ha desarrollado en Irán. Y posteriormente, como en las siguientes semanas, esta postura fue adoptada por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto significa que estábamos más convencidos de nuestras propias posiciones. ¿Cree que la Unión Europea no está convencida de sus posiciones? Creo que la Unión Europea ha evolucionado mucho en los últimos meses. Creo que hubo un punto de inflexión que fueron todas las amenazas contra Groenlandia. Creo que esto abrió los ojos a muchos gobiernos de este continente y desde entonces las posturas han cambiado. Trasladando el debate político a un nivel más local, Duch argumentó que se necesita una relación más estrecha entre los gobiernos regionales y Bruselas. Muchas de las decisiones que se toman en Bruselas por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, al fin y al cabo tienen que ser aplicadas por los gobiernos regionales, no por los nacionales. Las competencias en materia de agricultura, pesca, comercio, vivienda y en muchos otros temas están en manos del gobierno catalán, lo que significa que en realidad lo que se necesita es una muy buena relación entre quienes toman las decisiones aquí en Bruselas y quienes aplican las leyes europeas en el territorio, en este caso en Cataluña. Duch afirmó que las prioridades europeas y catalanas están más alineadas de lo que la mayoría podría pensar, con intereses comunes como la autonomía estratégica, la defensa y la energía. El turismo representa el 5% del PIB de Polonia. Inspirándose en el Camino de Santiago, un nuevo proyecto turístico centrado en Juan Pablo II busca atraer a visitantes de todo el mundo, asegura el viceministro de Deporte y Turismo polaco Ireneusz Raz. Para mí esto es un reto y ahora es el momento de afrontarlo para construir un proyecto de alcance mundial. Probablemente hayáis oído hablar del Camino de Santiago y de las conchas de los peregrinos del Camino de Santiago de Compostela. No es solo para católicos, sino para quienes buscan alguna inspiración. Está totalmente relacionado con el turismo. Es muy conocido en todo el mundo y lleva existiendo desde hace siglos. Como miembro de la generación Juan Pablo II, en cierta ocasión recurrí a la inteligencia artificial con mi equipo del ministerio y comprobamos en qué puesto se encuentra Juan Pablo II entre las figuras más reconocidas de la historia mundial. Na świecie, w historii tego świata jest Jan Paweł II. ¿Entonces quieren crear un camino a Wadowice? Queremos crear la ruta de Juan Pablo II, que según nuestro concepto discurrirá como un itinerario lineal desde Polonia a Italia y no a la inversa. Esta es la primera vez que presento esta ruta de manera oficial. To pierwszy raz mówię oficjalnie u pana. 2 uniwersytety włoskie, jeden w Rzymie, drugi w Mediolanie i w Krakowie i w Lublinie będą przygotować do końca. Dos universidades italianas, una en Roma y otra en Milán, junto con Cracovia y Lublin, desarrollarán el concepto de esta ruta este año. Esta ruta universal que pretende ser tanto turística como económica. La idea se inspira en cierto modo en el Camino de Santiago. Creo que habrá un itinerario lineal, pero también habrá otros lugares asociados a Juan Pablo II, como Fátima. Z Karolem Wojtyłą, no na przykład Fatima. Rozmawialiśmy ostatnio z partnerami z
z Portugalii, bo oprócz koncepcji Recientemente hemos hablado con socios de Portugal porque además del acuerdo bilateral con Italia, queremos involucrar a diferentes regiones del continente de los llamados países socios. Entonces, ¿el proyecto será paneuropeo? ¿Será un proyecto global? Aumenta la preocupación en Chipre por las perspectivas turísticas de este año debido a la guerra en Irán y a los primeros datos que apuntan a una caída significativa de las llegadas en abril y los primeros días de mayo, que oscila entre el 30 y el 40%. Euronews ha visitado Ayia Napa, donde la ausencia de turistas es evidente. Los comerciantes afirman que los acontecimientos en Oriente Medio han afectado significativamente a la situación. El sol brilla, la temperatura ronda los 20 grados centígrados, las tiendas están abiertas, pero lo que falta son los turistas. Por supuesto, no podemos decir que no haya nadie aquí, pero los lugareños nos dicen que el número de turistas ha bajado con respecto al año pasado. Los negocios turísticos están viendo un panorama muy diferente este mes de mayo en comparación con la temporada récord del año pasado. Tenemos menos gente que el año pasado, sobre un 30 o un 40%. Normalmente en esta época del año solía haber mucha más gente, los barcos estaban llenos, así como los hoteles y los restaurantes. Su alcalde destacó que la situación en Oriente Medio ha causado un daño significativo, pero los turistas han empezado a darse cuenta de que Chipre es un destino seguro. Por eso, según declaró Euronews, ahora se está produciendo una recuperación. 2025 fue la mejor temporada turística para Ayia Napa. Así que cuando hablamos de comparaciones también debemos tener eso en cuenta. En las últimas 2 semanas hemos visto una recuperación. Creemos que la gente confía en Ayia Napa y Chipre como destino seguro y parece que el interés por las reservas está empezando a aumentar. Los turistas que han empezado a visitar Chipre no parecen preocupados por nada. Al contrario, como dicen, están disfrutando del sol, el mar y la belleza del país. Habíamos decidido venir aquí hace tiempo. Había varias opciones, pero lo que realmente nos convenció fue el clima cálido y el sol, por no hablar de los paisajes pintorescos que nos inspiraron para pintar algunas acuarelas como recuerdo. Sin embargo, algunos turistas no han olvidado lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Nos encanta estar aquí. Por desgracia, la situación mundial es algo tensa en estos momentos y esperamos que la paz prevalezca en todo el mundo lo antes posible. En mayo, los vuelos procedentes del Reino Unido operan al 92% de su capacidad. El empresario estadounidense y fundador de la CNN, Ted Turner, ha fallecido este miércoles a los 87 años de edad. Turner padecía una enfermedad neurodegenerativa conocida como demencia con cuerpos de Lewy. El magnate desempeñó un papel fundamental en la transformación del sector de la información tras fundar la CNN en 1980, la primera cadena de televisión dedicada íntegramente a las noticias las 24 horas del día. Este vendió la empresa a Time Warner en 1996 en un pacto de calado valorado en $7.300 millones y posteriormente fue apartado gradualmente de su puesto. Turner era también conocido por ser un entusiasta de la navegación a vela y un filántropo que donó miles de millones a organizaciones benéficas de Naciones Unidas, además de ser propietario de equipos deportivos en Atlanta, en el sur de Estados Unidos. Su imperio televisivo incluía los canales CBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, o Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros. ¿Qué países europeos tienen la peor calidad del aire? El país de la Dolce Vita tiene un grave problema medioambiental, las tasas locales más altas de PM2,5. Se trata de un polvo fino peligroso que penetra profundamente en los pulmones y en la sangre. Puede deberse al tráfico, pero también a las refinerías, cementeras, combustibles fósiles e incendios forestales. Entre 2024 y 2025, los niveles anuales medios más altos se registraron en localidades del sur de Italia, con 113 y 117 microgramos por metro cúbico. La UE ha fijado su límite anual en 25. Durante el mismo periodo, además de Italia, regiones de 8 países de la UE y de fuera de ella superaron el límite: Polonia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia del Norte, Rumanía, Turquía e incluso Dinamarca, en un punto de Copenhague. Las concentraciones
concentraciones más altas en estos puntos rojos de Europa se registraron en Sarajevo y en las zonas industriales de Macedonia del Norte. De hecho, los Balcanes y Europa del Este son las regiones con la tasa de mortalidad estimada más alta por millón de habitantes, relacionada con la exposición a largo plazo a las PM2,5, incluyendo Albania, Bulgaria, Grecia y Rumanía. En general, más de 9 de cada 10 europeos están expuestos a concentraciones de contaminación atmosférica peligrosas, según los estándares más estrictos de la OMS. ¿Puede Trump retirar tropas estadounidenses de Europa? Estados Unidos tiene previsto retirar a unos 5.000 soldados de Alemania, según el Pentágono. Este anuncio ha generado preocupación ante la posibilidad de que Washington esté preparando una retirada mucho más amplia de tropas estadounidenses de Europa. Algunos internautas afirman que la legislación estadounidense podría impedir que esto suceda, pero ¿es así? Las tropas estadounidenses han estado estacionadas en Alemania desde que los aliados derrotaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, un legado de la Guerra Fría y un símbolo clave de la presencia unida de la OTAN en Europa. Hoy en día, Alemania alberga alrededor de 36.000 soldados estadounidenses con entre 80.000 y 100.000 efectivos desplegados por toda Europa. La legislación a la que se refieren los usuarios de Internet es la Autorización de Defensa Nacional, que autoriza los niveles de financiación y establece las políticas del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el próximo año. En la versión de 2026 existe una cláusula importante. Dice que el Pentágono no puede utilizar su presupuesto para reducir el número de tropas en Europa por debajo de 76.000 durante más de 45 días. La retirada de más efectivos conlleva restricciones. La Administración debe certificar la medida, consultar a los aliados de la OTAN e informar al Congreso. Además, existe un periodo de espera, lo que significa que no se pueden realizar recortes significativos de inmediato. Donald Trump lleva mucho tiempo defendiendo que Estados Unidos debería reducir su presencia militar en Europa y que los aliados deberían asumir una mayor responsabilidad de su propia seguridad. Aunque no dio muchos detalles, Trump dijo que Estados Unidos reduciría su presencia militar en Alemania en más de 5.000 efectivos. Todavía hay decenas de miles de soldados de Estados Unidos en Alemania, el país con mayor número de tropas estadounidenses después de Japón en todo el mundo. Hasta aquí el informativo de este jueves. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día en el que verán el juramento de los nuevos reclutas de la Guardia Real Suiza en el Vaticano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
Helleback Moore, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wagen wir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Moi, Albert Kondratsky, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu est le saint patron massiste.